bienvenidos a un nuevo video de Resueltos con Mariana. En el día de hoy estaremos haciendo un ejercicio de derivadas compuestas o derivada en cadena, o sea, aplicando la regla de la cadena. Es un tema muy pedido en los últimos años del bachiller y muchísimo en los primeros de análisis matemático o cálculo numérico, según como lo llaman en cada universidad. Son ejercicios que me mandó Alejandra desde México y aquí les dejo algunos links de otros de la misma guía un poquito más complejos, ¿sí? Bueno, para todos estos ejercicios es muy importante que tengan bien a mano, a veces los dejan tener en papeles, pero si ejercitan mucho ya les va a quedar en la cabeza, de las reglas de derivación, o sea, saber cómo se deriva una suma, una resta, una multiplicación, una división, un logaritmo, un exponencial, una potencia, etcétera, ¿sí? Cada una de esas formulitas tiene una regla de derivación. Entonces, es lo que vamos a tratar de ir aplicando en todos estos ejercicios, ¿sí? Siempre que tengan una x, que es la variable de 1, ¿no? Por ejemplo, escrita así en el denominador, les conviene escribirla en el numerador. Y recuerden que siempre que cambiemos de posición entre numerador y denominador, ese factor que yo muevo cambia el signo de la potencia, o sea, su potencia varía. Entonces, en este caso, vamos a tratar de escribirlo, siempre les conviene escribir la x como numerador en la parte de arriba. Entonces, esta x la vamos a cambiar de posición. El 3 lo dejamos porque no lo queremos mover. Y la x, ¿no ven? Si yo tengo x al cubo, tengo 1 sobre x al cubo, porque ese x al cubo está en el denominador. Yo esto lo puedo escribir como x a la menos 3. O sea, lo muevo de posición de denominador, pasó arriba al numerador, pero estoy obligada a cambiarle el signo de la potencia. Si estaba positivo, pasa a ser negativo. Si estaba negativo, pasa a ser positivo. Le cambio el signo, solo por el hecho de moverlo de lugar, de posición. Entonces, este 3 dijimos que lo dejamos igual y le vamos a multiplicar el x a la menos 3. ¿Por qué? Porque lo que les dije, les conviene que tenerlo arriba. Y esto lo dejamos tal cual, este x a la menos 4, ¿por qué? Porque esa x está en la parte del numerador, arriba, entonces lo dejamos ahí. Muy bien, vamos a borrar esto. Aquí, siempre que tengan expresiones algebraicas, sea cual fuese, siempre tenemos que detectar cuál es la operación principal. O sea, en este caso la operación principal es la suma. Yo tengo esta x que está a la menos 3, después lo multiplico por 3 y aquí yo tengo esta x a la menos 4 y los dos resultados los sumo. Esta suma es la operación principal. ¿Por qué digo esto? Porque en base a eso tenemos que hacer la derivada. Entonces, yo tengo u más b, ¿sí? Tengo una suma u más b y yo quiero hacer la derivada de esto. Este es el simbolito de la derivada. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. Es como que distribuyo la derivada. Entonces, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Lo mismo va a ocurrir cuando yo tengo un menos acá. La derivada de una resta es la resta de las derivadas, ¿sí? Bueno, apliquemos esa primera básica regla de derivación en nuestro ejercicio. Entonces, este vendría a ser la primera parte, el u de aquí. Y vamos a ver otras reglitas de derivación. Si yo tengo x a la n, la derivada va a ser bajo la potencia n y lo multiplico por x, la misma base, y aquí n menos 1, le voy a restar la potencia, ¿sí? Esto ahora lo vamos a aplicar mucho, por lo tanto les va a quedar ya fijo. ¿Qué pasa si yo tengo una constante, un número que no depende de x y después así, x a la n? Su derivada va a ser
dejo la misma constante y la misma historia de acá. Bajo la potencia, pongo x a la n, le resto 1 a la potencia que ya tenía. Entonces, esta expresión es la que yo tengo acá, una constante, un número que no depende de x, multiplicado por algo que sí depende de x a la menos 3 con una potencia. Entonces, vamos a escribir acá la derivada separado, ¿no? Y prima va a ser la derivada del primero, que va a ser 3 por, bajo la potencia que tengo, menos 3, y lo pongo entre paréntesis porque no pueden haber dos signos juntos, porque aquí lo importante es el por, y a la base que ya tenía, a la x, al exponente le voy a restar 1. Al exponente que tenía le resto 1. Muy bien, después lo vamos a pasar en limpio. Y ahora, más la derivada del segundo. El segundo es x a la menos 4. Entonces, ¿cómo derivo una potencia? Es esto, esta regla. Bajo la potencia, entre paréntesis, porque no pueden haber dos signos juntos, lo tengo que encerrar, pongo la misma base y a la potencia que tenía le resto 1. Ahí termina, ¿sí? Ahí termina la aplicación de las reglas de derivación. Lo que pasa es que el último paso es prolijarlo un poquito, dejarlo un poquito más simplificado, más bonito, ¿sí? Entonces vamos allá a simplificarlo. El I' va a ser aquí, todo este primer término, yo aquí multiplico los factores. 3 positivo por menos 3 va a ser más por menos menos, y 3 por 3, 9. Por x, aquí menos 3 menos 1 es menos 4, ¿sí? Y aquí más menos me va a quedar menos 4 por x a la menos 4 menos 1 es menos 5. ¿Va? Y este es el resultado final, que si quieren, miren, volvamos a moverlo de lugar para que quede positiva la potencia. Si no, lo pueden dejar así, ¿sí? Entonces, esto es lo mismo que poner menos 9 dividido x a la cuarta. O sea, la base x la mando abajo, entonces la potencia 4, que era negativa, pasa a ser positiva. Le cambio el signo. Y lo mismo acá, este menos lo dejo porque es la operación entre los dos términos. El 4 queda tal cual y el x a la menos 5 pasa a ser positivo si la cambio de posición. Entonces, o lo dejan así o esta otra es el resultado de la derivación del I'. ¿Sí? Bueno, vayamos al segundo ejercicio. Que el segundo ejercicio, fíjense, como siempre, el primer paso es esperar un poquito y mirar el ejercicio y ver cuál es la operación principal. En este caso yo tengo el x, que está a la cuarta, después le multiplico 5, después a ese resultado le sumo 3 y a todo el resultado, se cayó el borrador, y a todo el resultado lo elevo a la 4/3. Entonces, ustedes imagínense que ustedes son el x. ¿Qué es lo último que yo le hago al x? Lo último que le hago al x es esta potencia a la 4/3. Entonces, eso es lo primero que tengo que derivar. Lo que está más afuera, ¿sí? Entonces, vayamos a la derivación. Aquí yo tengo esta expresión, o sea, tengo que derivar esto, el x a la n, la potencia. Y recuerden lo que dijimos ahora, la derivada de esto es bajo la potencia, pongo la misma base y a la exponente que tenía le resto 1. Aquí ocurre lo mismo, pero ¿cuál es la diferencia con el ejercicio anterior? Que aquí esta x es a su vez una función, que es todo esto que está dentro del paréntesis, pero por eso se llama regla de la cadena, porque lo vamos haciendo paso por paso. ¿Y cuál es el primer paso? El primer paso es derivar lo que está más afuera. Esto tiene la forma de esta función, es algo a una potencia, algo con una potencia. Entonces, el I', el primer paso es derivar la potencia. Bajo la potencia, tal cual, multiplico, pongo la misma base, que en este caso es
todo este paréntesis y a la potencia que yo tenía le resto 1. ¿Sí? Después vamos a hacer prolijarlo y a simplificarlo. Muy bien. Aquí ahora le ponen un por, porque es la regla de la cadena. Siempre por. ¿Qué hicimos aquí? Recuerden que lo que hicimos aquí fue derivar la potencia. Entonces, ¿qué voy a hacer? Imagínense que tapamos y yo ya no tengo que derivar la potencia porque ya la derivé. Ahora me concentro en lo que tengo aquí. Aquí la expresión es un término más otro término. Entonces, ¿cuál es la operación principal? Es esta suma. ¿Y cómo es la derivada de una suma? Es la suma de las derivadas. Entonces aquí colocan por, abren paréntesis y ahora vamos a derivar la suma. El primer término es como lo que tenía ahí. Yo tengo una constante por x a un número. Entonces, ¿qué hago? La constante queda igual, bajo la potencia, pongo la misma base y le resto 1 a la potencia que tenía. Esa es la derivada del primero, el u'. Ahora le tengo que sumar la derivada del segundo, el b'. El segundo en este caso es el número 3. El número 3 significa que no tiene una x, o sea, no depende de x. Es una constante, es 3 y siempre vale 3. Y lo que tenemos que aprender es que la derivada de una constante siempre es 0. 0. Entonces, cuando yo derive esta parte, me va a quedar 0. Ahí. Y ahora, ahí termina el proceso de la derivación. ¿Por qué termina ahí? ¿Cómo me doy cuenta? Porque yo ya llegué a la parte del x, ya derivé directamente esta parte del x, ¿sí? Entonces, ahora lo que resta es prolijarlo. Este 0 no existe, ¿sí? Entonces, aquí me va a quedar 4/3, paréntesis, 5x a la cuarta más 3, ahí no puedo hacer nada, y aquí 4/3 menos 1, vamos a borrar un poquito aquí, hagan la cuenta y les da 1/3, ¿sí? Por, esto es 0, entonces el paréntesis en realidad no hace falta porque solo tengo este término, 5 por 4 es 20, x a la 3 al cubo. Por lo tanto, este sería mi resultado. ¿Sí? Bueno, espero que hayan entendido un poquito más. Este es un primer video de una serie. Ahora el próximo video que se los coloco aquí, linkeado, fíjense. El siguiente es... Vamos a practicar, a aprender un poquito las reglas de derivación cuando yo tengo productos y funciones de funciones. Entonces, bueno, los espero en el otro video. Recuerden de darle un me gusta si les sirvió este video o no, de suscribirse al canal y bueno, los espero en la próxima. Chao.